Buenas noches, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Norberto Armijo y vengo de la Iglesia Bautista Hispana Anderson Road. Le doy gracias primeramente al Señor por el privilegio de estar aquí con ustedes a través de este medio de comunicación, y también le doy las gracias a nuestro hermano Farín Estrada por su gentileza y por su invitación. Ahora me ha tocado a mí traer el consejo de la palabra, y este consejo se encuentra en el Salmo 119, versículos 65 al 72, y este estudio lleva como título Lección. Démosle lectura, hermanos, al Salmo 119, versículos 65 al 72. Dice la palabra de Dios de esta manera: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Yo recuerdo mi primer día de clases, que fue un día de bastante ansiedad. Y la verdad es que yo pienso que todos pasamos ese tipo de ansiedad en nuestro primer día de clases. Incluso yo recuerdo el primer día de clases de mis hijos, que ellos estuvieron bastante ansiosos y pues lloraron ese primer día. Y es que la verdad es bien difícil quedarse lejos del hogar, de la seguridad de nuestra familia, y estar en medio de gente que uno no conoce, ¿verdad? La mayoría de nosotros, la verdad es que sí enfrentamos este tipo de problemas, este tipo de ansiedad en el primer día de clases. Las escuelas nosotros debemos de saber, aunque siempre hay un precio a pagar por ese aprendizaje. Aún a nosotros los adultos se nos envían de nuestros trabajos a escuelas que son más especializadas, para que nosotros podamos aprender un poco más acerca de nuestro campo de trabajo y así ser más competitivos. También Dios tiene su escuela para sus siervos, y las lecciones transforman la vida y tienen valor eterno. Sin embargo, hay un precio a pagar por este aprendizaje. En el Salmo 119, versículos 65 al 72, examinaremos las experiencias de David en lo que yo llamo la escuela de la aflicción de Dios. En el transcurso de este salmo, David ha expresado repetidamente la pasión que siente por aprender la palabra de Dios. La única petición que él presenta ante Dios en esta estrofa, y la presenta, enseñe la palabra, le enseñe su palabra. La escuela de la aflicción de Dios es la respuesta de Dios a la petición de David. Ahora, toda esta estrofa que acabamos de leer tiene que ver con la aflicción. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Responde usted así ante la aflicción? Tal vez lo único que usted hizo fue pedirle al Señor que le mostrara su palabra. Fue pedirle en oración que le enseñara su palabra. Forma la vida. Y es que Dios quiere usar la aflicción en nuestras vidas para educarnos en cuanto a sus preceptos. Ahora hablemos de la verdad sobre la cual se funda esta escuela. En el versículo 65 lo vamos a encontrar. Toda escuela tiene como propósito enseñar una disciplina en particular, una verdad fundamental. Algunas escuelas son más especializadas que otras, pero todas dependen de los mismos principios básicos. La escuela de la aflicción de Dios no es una excepción. Sin estos principios básicos, las escuelas carecerían de propósito. En el versículo 65, David enuncia un principio que siempre es cierto. Y si queremos hacer frente a la aflicción en nuestras vidas, es necesario primero considerar esta verdad. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, versículos. Contempla dos verdades. La primera es que Dios hace bien con sus siervos. Cada vez que la aflicción llegue a nuestras vidas, debemos de aferrarnos a esta verdad. Dios hace bien con sus siervos. Si no logramos comprender esto, podemos llegar a albergar amargura en nuestro corazón, porque Dios ha permitido que algo malo nos ocurra. La mayor parte de nuestras aflicciones ocurre sencillamente porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. La muerte, el dolor y el sufrimiento no estaban contemplados en el plan original de Dios, sino que surgieron como consecuencia del pecado del hombre.
Otro tipo de aflicción puede ser resultado de nuestra ignorancia, de pecados específicos que hayamos cometido o que hayamos violado algún principio fundamental. No podemos culpar a Dios por esto. En el libro de Job se nos dice que Dios permitió que Satanás con aflicciones. Tal como Dios nunca le dijo a Job la razón de su aflicción, es necesario que nosotros reconozcamos la posibilidad de que nuestra aflicción pueda deberse a la guerra espiritual que hay alrededor nuestro, sin que nosotros lo percibamos. Siempre que suframos aflicción, es necesario que volvamos a la misma verdad fundamental. Dios hace bien con sus siervos. Ahora, este versículo dice específicamente, tu siervo. Por supuesto que ahí podemos ver como referencia a 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, el juicio llegará contra la ira y derramará su ira contra aquellos que se niegan a creer, contra los hijos de la desobediencia. Pero con sus siervos, con aquellos que han puesto su fe en Él y que se han comprometido a servirle, Dios hace bien. El preguntarse ¿qué he hecho yo para merecer esto? No es necesariamente malo. Cuando usted se encuentre en medio de la prueba y la aflicción, debería hacerse una evaluación honesta para determinar si usted ha cometido algún pecado en específico que haya sido la razón de esta aflicción. Si lo hay, arregle el asunto, responda bíblicamente y permita que Dios arregle, que la vuelva a poner en orden otra vez. Pero si las circunstancias están verdaderamente fuera de su control, no permita que su corazón se llene de amargura. Recuerde que Dios hace bien con sus siervos. Esta es la verdad fundamental para hacer frente a la aflicción. Es posible hallar evidencia que apoya esta verdad en toda la Biblia. El apóstol Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Existe otro pasaje en los Salmos que confirma esta verdad. Dios hace bien con sus siervos y jamás permite que pasemos por un fuego que no podemos soportar. Él conoce nuestras limitaciones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Salmo 103, versículos 13 y 14. Ahora, Dios hace bien con sus siervos, conforme a su palabra. La segunda verdad, pero no menos importante, también se encuentra ahí precisamente en el versículo 65. Dios hace bien con sus siervos, conforme a su palabra. La manera en que nada le ocurre a usted que no pueda explicarse a la luz de la Biblia. Y no existe situación a la que no pueda explicarse conforme a la palabra de Dios. Para mí es un tremendo consuelo saber que Dios es completamente consistente conmigo, porque Él todo lo hace conforme a su palabra. Si aprendo su palabra, puedo anticipar los problemas a los que me voy a enfrentar. Puedo encontrar la salida en medio de los problemas y aflicciones que llenan esta vida. Y también puedo descubrir lo que Él quiere hacer en mí para conformarme a la imagen de mi Salvador. Antes de dejar atrás este primer versículo de esta sección, ya hemos aprendido que Dios hace bien con sus siervos. Y no importa lo que nos ocurra ni las circunstancias, sabemos que Dios hace bien con sus siervos, nosotros conforme a su palabra. Estos principios, hermanos, nos protegen contra malas actitudes. Reducen la cantidad de sorpresas que podemos encontrar en nuestras vidas y nos muestran el punto de partida para responder a cualquier aflicción, conforme a su palabra. Ahora hablemos de los requisitos necesarios para ser admitido en esta escuela. Y eso se encuentra en el versículo 66 al 68. La mayoría de las escuelas de enseñanza superior exigen un expediente del candidato a la admisión. El expediente siempre certifica que el alumno cumple con los requisitos necesarios para ser admitido al programa de estudios. Los versículos 66 al 68 nos revelan 3 cualidades de la vida del salmista que le permiten cursar exitosamente el programa de estudios. Todo alumno potencial a la escuela de la aflicción deberá cumplir con estos requisitos para poder graduarse. Ahora, el alumno debe de creer en el libro.
Vea usted ahí en el versículo 66 del Salmo 119. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. David quiere que Dios le enseñe no solamente qué hacer, sabiduría, sino también cómo hacerlo, buen sentido. Y él sabe que para que esto suceda, él debe de tener la actitud correcta. Él sabe que él debe ser educable. Por eso, la primera cualidad que hizo que David, un alumno de éxito en la escuela de Dios, también puede ayudarle a usted a tener éxito. Él creía en el libro de texto y creía que eso era la verdad. ¿Cuál libro? La palabra de Dios, la Biblia. Y lo mismo aplica para el alumno de la escuela de la aflicción. Que estudie la palabra de Dios. Ya hemos aprendido que la verdad fundamental de esta escuela es saber que Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra. Si usted no confía en esta palabra, no existe razón para seguir adelante. Ahora, el alumno debe de cargar con el dolor. ¿Ha escuchado alguna vez decir, sin pena no hay gloria? Sin pena no hay victoria. Aunque esta máxima está expresada en el estilo conciso de la obra moderna, es tan antigua como la historia del hombre, y también resulta ser cierta. Él cree de la siguiente manera: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, versículo 67. La segunda cualidad que permitió a David sobresalir en la escuela de Dios es que él comprendía que Dios usaba la aflicción en su vida para enseñarle la verdad que él necesitaba para vivir con éxito en esta vida. Sin esa aflicción, a David le faltaba entendimiento y por eso él se descarriaba. Muchos creyentes reaccionan meramente ante la aflicción. Sus decisiones y acciones son meramente reflejos naturales, pero el siervo que quiere ser usado por el Señor con poder debe de aprender a responder bíblicamente ante la aflicción. La aflicción está divinamente diseñada para mantenernos cerca de la palabra de Dios. Él entiende que hay dolor en la aflicción y que él debe estar dispuesto a cargar con ese dolor. Nuevamente volvemos a la verdad fundamental. Si confiamos que Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra, nada tenemos que temer. Recuerde 1 Corintios 10:13. Ahora, el alumno también debe doblar su rodilla ante Dios. Ve ahí el versículo 68. Esta es una confesión de fe en la naturaleza misma de Dios. La tercera cualidad que David representa para los alumnos exitosos de la escuela de Dios es que él comprendía que el alumno debe tener fe en la persona de su maestro. Este es el mismo principio que Jesús enseñó en el Evangelio según San Juan 15:20. David sabía que para poder aprender las verdades de Dios, quería enseñarle a través de la aflicción. Él tenía que humillarse delante de su maestro y aceptar estas aflicciones como algo bueno. Vea usted ahí en San Juan 15:20 y leemos: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tal como el siervo no es mayor que su Señor, el alumno no es mayor que su maestro. Observe cuán profunda es esta verdad. Cuando David dice, bueno eres tú, se refiere a la naturaleza de Dios, y al decir, y bienhechor, son la manifestación de su naturaleza divina. En otras palabras, lo que Dios hace es un reflejo de lo que Dios es. Nuevamente volvemos a la verdad fundamental. Si Dios hace bien con sus siervos, es porque Él es bueno. Por otro lado, si no aceptamos que Dios hace bien con sus siervos, en efecto estamos diciendo que Dios no es bueno. Y en medio del ardor de una prueba, podemos vernos tentados a exclamar, esto no es justo, no hay razón por la que yo esté pasando por esto, no lo merezco. Pero tales comentarios no se limitan solamente a las acciones de Dios, sino que también reflejan lo que pensamos de Dios, lo que pensamos acerca de su persona. Si decimos que Dios no es justo o que Dios no hace bien con sus siervos, también estamos diciendo que Dios no es bueno. Recuerde que David dice que Dios es bueno en el contexto de su aflicción. Por eso David está en posición de aprender la verdad de Dios, porque él ha expresado su fe en la bondad, en la bondad de la persona de Dios. Ahora, no estoy discutiendo detalles teológicos aquí. Esto es vital para que usted entienda la naturaleza de Dios. Y es importante
porque se trata de su relación con Dios y de su respuesta a la aflicción. Versículos 18 a 19. Un hombre principal le preguntó y diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En Lucas 18:21 se nos revela que este hombre confiaba en sus propias obras como medio de salvación. Él llamó la atención de este hombre principal al decirle, ¿por qué me llamas bueno? Este es el caso, este es el asunto. ¿Comprendía este hombre realmente lo que le estaba diciendo al Señor Jesús? Su respuesta al Señor Jesús demuestra que él no lo sabía. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿De veras entiendes lo que estás diciendo cuando me llamaste bueno? ¿Comprendes que ninguno hay bueno sino Dios? ¿Eso es lo que tú me quieres decir? ¿Realmente comprendes que yo soy Dios? El materialismo de este hombre principal, que era rico, impidió que él quería ser justificado por guardar la ley, en lugar de por obedecer al Maestro Jesús. Jesús reveló la hipocresía de este hombre cuando le dijo que vendiera todas sus posesiones y se las diera a los ricos, a los pobres, perdón. Este hombre no lo pudo hacer, porque ya sea porque él no creía que Jesús era bueno, o porque él no creía que Jesús era Dios. Si Jesús fuera bueno, todo lo que le dijera a este hombre principal era para su bien, aunque en ese momento tuviera apariencia de aflicción. El carácter y las aflicciones y las acciones siempre van de la mano. Una enseñanza mala es un resultado de un mal carácter, y una enseñanza buena es el resultado de un buen carácter. ¿Cómo está su expediente ahora, mi hermano? ¿Cree usted en el libro? ¿Está dispuesto a cargar con el dolor que sea necesario genuinamente ante la bondad de Dios? Veamos ahora la prueba dada a todos los alumnos en los versículos 69 y 70, ahí mismo del Salmo 119. Sabemos que los exámenes son parte necesaria del proceso educativo. Son un indicador de cuánto ha aprendido el alumno. David escribe su prueba en los versículos 69 y 70. Vea usted ahí en el versículo 69. Contra mí forjaron mentiras mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Ahora hablemos de mentiras forjadas. Parte de la tarea que David recibió en la escuela de la aflicción fue el ser víctima de mentiras forjadas. Observa la afirmación completa. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Salmo 119, versículo 69. Nadie disfruta ser blanco de ataques inmerecidos, y menos cuando estos contienen mentiras descaradas. Los soberbios no solamente dicen mentiras, sino que las forjan, les dan forma con especial cuidado. Job experimentó este tipo de aflicción cuando sus 3 amigos vinieron a visitarle. Cuando vieron la aflicción por la cual Job estaba pasando, decidieron guardar silencio 7 días. Conclusión de que Job había cometido un pecado muy grave, muy grande, y que él no lo había confesado, y que por esto él había recibido tal juicio. Ellos se negaron a cambiar su posición, pese a las protestas enérgicas de Job a favor de su inocencia. En su frustración Job dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vuestros médicos nulos. Job 13:4. La soberbia es un factor clave en el forjado de mentiras. Los consejeros de Job no podían tragarse su orgullo y reconocer que su diagnóstico era erróneo. David comprendió esta verdad y sabía que los soberbios eran los responsables de las mentiras forjadas en su contra. Ahora hablemos de corazones engrosados. David no ha terminado la descripción de sus atacantes. No son solo soberbios y engrosados. Hoy en día diríamos que son corazones gordos. La imagen de un corazón gordo implica un corazón que no ha sido ejercitado apropiadamente. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Salmo 119, versículo 70. El ejercicio físico debe ser parte importante de nuestra vida, especialmente porque mantiene un corazón sano. La Escritura nos dice, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. 1 Timoteo 4:8. Si estuviéramos obligados a escoger entre la piedad y el ejercicio corporal, no habría lugar a dudas, escogeríamos la piedad.
pero ¿quién ha dicho que debemos de escoger? Bien podemos practicar ambos. Incluir el ejercicio en nuestras vidas es importante porque frecuentemente las mismas actitudes indisciplinadas y hábitos perezosos que causan la obesidad del cuerpo también causan la obesidad del corazón. Sean cuales sean las circunstancias, estos versículos nos enseñan que si usted se matricula en la escuela de la aflicción, se verá atacado por los soberbios y los de corazón engrosado. Ahora hablemos de corazones fieles. Al enfrentar las mentiras forjadas de los soberbios, David dice: mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Salmo 119. Que sus enemigos tienen un corazón engrosado, como cebo, el salmista dice: mas yo en tu ley me he regocijado. Salmo 119:70. En ningún caso vemos que él reacciona en contra de sus atacantes. Él no intenta tomar venganza o responder por el daño que ha recibido en su contra. Y este es el punto clave, lo que nosotros debemos de imitar de él, porque la aflicción empuja al salmista hacia la palabra de Dios. Cuando sufre pruebas por la aflicción, el salmista renueva su decisión de guardar la palabra de Dios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Luego hace una decisión directa y consciente de deleitarse en la palabra de Dios, en lugar de responder directamente a sus atacantes. Mas yo en tu ley me he regocijado. Él no se deja dominar por sus emociones, sino que se deja... ¿Cuál es su respuesta natural ante la aflicción? ¿Maquina usted ajustar cuentas en contra de sus atacantes? ¿Busca cómo justificarse convenciéndose que su posición es la correcta? ¿O permite que la aflicción lo lleve directamente a la palabra de Dios? Ahora hablemos de la meta del programa de estudios, que se encuentra en el versículo 71. Tal como toda escuela basa su programa de estudios en una verdad fundamental, el objetivo alcanzar un cambio a producirse, como resultado a culminar con éxito el programa de estudios. En este versículo David identifica la meta del programa de la escuela de la aflicción. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versículo 71. La mayoría de las personas se lamentan por su aflicción. Participan de la autocompasión y buscan la solidaridad de sus semejantes. Pero David dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Podemos nosotros decir esto con sinceridad? Si no se puede, es que no estamos listos para graduarnos. David vio la aflicción como una ayuda, como una herramienta para aprender la palabra de Dios. Usted aprenderá a aplicar la palabra en su vida, pero si usted permite que la aflicción y otras reacciones negativas, la aflicción se torna en un enemigo. Algunas personas malgastan también su tiempo tratando de decidir si su aflicción proviene de Satanás o de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Si la aflicción lo empuja hacia la palabra de Dios, el resultado será el mismo, no importa cuál sea su causa. Nosotros nunca vamos a sufrir más aflicciones que Job. Al leer el libro de Job podemos ver que Satanás fue el causante de muchas de las aflicciones de Job. Sin embargo, ¿quién mencionó a Job primero? ¿No fue acaso Dios? Claro que lo fue. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Observe algo más acerca del libro de Job. Job nunca comprendió el papel que jugó Satanás en su aflicción. Consideró necesario explicarle a Job lo que había sucedido. A Dios únicamente le preocupaba la respuesta de Job. Job creció a causa de su aflicción. Él nunca tuvo que comprender la causa ni la fuente. Una vez que dominemos este concepto sencillo pero profundo, también podemos nosotros crecer a causa de la aflicción en nuestras vidas. No tenemos que dejemos que la aflicción nos conduzca hacia la palabra de Dios, para que podamos aprender de ella y deleitarnos en ella. No importa cuál sea la fuente, ni importa la causa, la aflicción forma parte del plan de Dios para su vida y para la mía. La meta o el objetivo de toda aflicción es que aprendamos la palabra de Dios, según se aplique a nuestras vidas. Considere la evidencia que arrojan las Escrituras. Vea usted ahí en Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pablo comprendió también esta verdad y tenía algo muy similar que decir en su epístola a los Romanos. Vea usted ahí en Romanos 5, versículos 3 al 5. Las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pregunta: ¿cómo podemos aprender a perdonar si nadie nunca jamás nos hiere? ¿Cómo se puede aprender a confiar en Dios si nunca sufrimos necesidad? La aflicción es una herramienta que Dios usa para enseñarnos su palabra. Una vez que comprendemos esta meta, podemos ver la aflicción como un aliado, como una ayuda, en lugar de un enemigo. Solo entonces podemos decir junto a David: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En el libro del Génesis, Dios consideró toda su y llegó a una conclusión, y vio bueno en gran manera. Génesis 1:31. David consideró todo lo que Dios había hecho en su vida. Dijo: bueno es. Hablemos ahora de la transformación del sistema de valores, que se encuentra en el versículo 72. Los estudios superiores tienen como meta tocar el intelecto del hombre y también su carácter. Este cambio se produjo en David como resultado de su aflicción. Él concluye esta estrofa diciendo: mejor. Salmo 119, versículo 72. La aflicción llevó a David hacia la palabra de Dios. En los momentos de prueba, David sabía que no podía asirse a nada más. Él llegó a la conclusión que nada era más hermoso para él que la palabra de Dios. Recuerde que David fue un rey y que hubo momentos en su vida en que él vivió rodeado de riquezas, de opulencia y de siervos. Sin embargo, nunca olvidó que la palabra de Dios era lo más valioso que él tenía, que todo lo demás, más que millares de oro y plata. ¿Comprende usted esta verdad? ¿Entiende que Dios utiliza la aflicción para efectuar un cambio en su sistema de valores? ¿O todavía está quejándose de la cruz que le ha tocado llevar? ¿No dijo Cristo que para seguirle era necesario llevar una cruz? Mateo 16:24. Pablo comprendió esta realidad. Pablo abre su corazón y nos revela muchas de las cosas que sufrió durante su ministerio. Leamos este pasaje de la Escritura, 2 Corintios 11, versículos 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Mas yo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo había comprendido lo que David ya sabía. Había comprendido que la aflicción está diseñada para acercarnos y enseñarnos de nuestro sistema de valores. Nos permitirá distinguir de lo que es temporal a lo que es eterno. Y esta es la conclusión a la cual Pablo llega en 2 Corintios 4, 17 al 18. Leamos este pasaje. 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Varias veces hemos mencionado el peso de la aflicción que sufrió Job. Job también aprendió algunas verdades más grandes de Dios a través de la aflicción. Al final del libro, cuando Dios habla con Job,
el Señor no le menciona la razón por la cual Job revela a Job algunas de las verdades más profundas de la creación que no podemos hallar en otras partes de la Biblia. Además, esta aflicción reveló lo que Job tenía un sistema de valores muy diferente a la del mundo. Y aun cuando él había sido un hombre rico, Job tenía la lucidez para entender lo que eran las cosas realmente valiosas, según nos lo reflejan las palabras del capítulo 28, versículos 10 al 28 de Job. Nada era más precioso para Job que la sabiduría de la palabra de Dios. Su sistema de valores era diferente a la del mundo. Esta, por supuesto, es la razón por la cual Dios le dice a Satanás que considere a Job. La prueba de la aflicción sencillamente reveló lo que Dios ya sabía. Ahora, ¿qué sale a relucir cuando sufrimos aflicción? ¿Cuál es nuestra posesión más preciosa? Para entender esta lección y experimentar este cambio del sistema de valores. Esto es algo que solo cada uno de nosotros podemos determinar. Hermanos, eso es todo lo que tengo para ustedes en esta noche. Pero antes de retirarme, yo quisiera hacerle una invitación. Si alguno de ustedes sufre por aflicción y no conoce al Señor Jesús, este es el momento para que ustedes, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Hermanos, amigo, tú que me escuchas, si tú estás pasando por un problema difícil, si sientes que las puertas se te han cerrado, déjame decirte que Cristo es la respuesta. El Señor es el que abre las puertas. Es cierto que a veces sufrimos aflicción nosotros los que somos creyentes, pero encontramos en el refugio, porque es lo que dice la Escritura. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro refugio. Y Él también quiere ser un refugio para ti. Pero para esto, tú tienes que aceptarle como tu Salvador. También Él nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al aceptar al Señor Jesús, también encuentras la vida eterna, que es el tesoro más preciado que podemos tener aquí en la tierra. La seguridad de que lo único que tienes que hacer es una sencilla oración conmigo. Solamente di estas palabras, repítelas después de mí. Señor Jesús, me siento como el más grande de todos los pecadores. Sé que he pecado contra ti y contra Dios. Siento el peso de mi culpa y de mis problemas, pero sé que en ti encuentro un refugio. Sé que tú has muerto por mí en la cruz y sé, Señor, que tu sangre preciosa puede limpiarme mis pecados. Yo te pido, Señor Jesús, que tú me perdones, que entres a mi corazón y que me limpies de todo pecado y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Sé, Señor, que tú me has escuchado y que tú, Padre, has entrado en mi corazón. Te acepto como mi Salvador y suficiente Salvador personal. Amén. Ahora, si has hecho conmigo esta oración, es importante que te empieces a congregar en una iglesia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que los creyentes fueron agregados a la iglesia. Tienes que aprender más de la palabra de Dios y empezar a crecer en ella. Busca una iglesia en donde se predica a Jesús como Salvador y único Salvador. Es bien importante que te congregues para que así empieces a conocer un poco más de Dios y te darás cuenta del tesoro más grande. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. No, que 45. Bueno, pues es que acelerar un poco. Desde hace unos días vengo sufriendo un poco de carraspera. Pero no he querido tomar medicina, me la paso con puras pastillas para chupar. Ah. Sí.